Buenas tardes. Bueno, espero que sea un excelente fin de semana para todos. Y bueno, el día de hoy estamos nuevamente en una nueva edición del programa Gerontológico Sabatino. Bueno, quiero decirles primeramente que tenemos muchísimas actividades muy interesantes para todos ustedes. Y la que más próxima, bueno, tenemos la entrevista a la doctora María de Jesús. eh, no, perdón, sí, Alejandra de Jesús Rodríguez, que es de México, y ella es ella es doctora, o sea, es médico, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una formación gerontológica que es bien interesante y sobre todo esto genera una nueva generación de médicos que se especializan en gerontología. Y eso es de lo que vamos a hablar el día martes con la doctora Alejandra de Jesús. Tema muy interesante, sobre todo eh, el hecho de que ahora los profesionales de la salud tengan digamos, tanto interés, ¿no? En tener mayor conocimiento, mayores fortalezas en el nivel gerontológico. Y eso es lo que tenemos el martes. También también es importantísimo decir que el próximo sábado la Unidad Vanguardia Gerontológica va a exponer el tema de los centros de personas mayores autovalentes. ¿Ya? Así como acá en Perú hay los CIAN, los CAN, o los centros de adultos mayores que hay en otros países, o centros de personas mayores. También ese tema lo vamos a analizar porque creemos de que es algo que también hay que revisar qué también están funcionando, ¿no es cierto? Eh, si verdaderamente los profesionales están suficientemente capacitados para ello, ¿qué, qué, qué debe tener un centro de personas mayores, ¿no? Para ser realmente que cumpla con el rol que le corresponde. Entonces, todo ese tema que vamos a partir primeramente desde el mismo concepto de lo que significan estos centros de persona mayor y analizando cómo se desarrollan y cómo deberían desarrollarse. Eso va a ser un gran tema para el próximo sábado con la unidad Vanguardia Gerontológica. Y vamos a tener a nuestra subdirectora académica, ¿no? La magíster Judith Ávila Salas, en la presentación del tema, y también estaremos comentando conjuntamente con Elda Lavajos y Luz Zaragoza. Muy bien. También muy importante ya, el 2 de mayo, el conversatorio, o perdón, es una conferencia, la conferencia de la doctora Graciela Zarepsky de Argentina. Ustedes saben que es una muy destacada profesional de la gerontología a nivel iberoamericano. Y la vamos a tener con un tema que ella ha titulado ¿Todos somos gerontólogos o gerontólogas? ¿Cómo lo veis? Es una pregunta que se generó, este tema se generó en un debate dentro de la red internacional número 1, en la cual se decía, ¿a quiénes se les debería decir que son gerontólogos o gerontólogas? ¿No es cierto? Es decir, ¿qué formación tenían? ¿Qué características debe tener? Entonces, algo que nos adelantó también la doctora Zarevsky es justamente el hecho de que, si bien es cierto, los profesionales de la salud que pueden ser especialistas en atender a las personas mayores, deben tener además una formación gerontológica. Cualquiera de ellas, sea enfermera, fisioterapista, médicos, todo. O sea, no es cuestión de que porque yo atiendo a personas mayores, automáticamente me convierto en gerontólogo. Eso tampoco no es. Eso es lo que nos da a entender. Y en la exposición que vamos a tener ese día, es el 2 de mayo. El 2 de mayo ya falta muy poco para ello y vamos a reiterar la importancia que esta conferencia va a tener. Y con respecto a otros temas, también tenemos el día 3 de mayo en la red internacional número 2 ha propuesto un conversatorio con experiencias, un compartir de experiencias con asistentes de personas mayores, que va a estar a cargo de la moderadora, la licenciada Karina Capulín de México, y también tendremos y como las personas mayores, las asistentes
que van a estar presentes. Está Erika Meneses de Costa Rica, Sandra Sara del Valle Carrasco de Argentina, va a estar también Norma Espinosa de Perú, y de Guatemala va a estar Elizabeth Morataya. Así que vamos a tener un conversatorio muy interesante en que vamos a dejar que también las personas también se expresen y demuestren también su conocimiento y experiencia. Así que vamos a ver todo ese bagaje que van acumulando también a través de sus experiencias laborales, ¿no? Y además hay muchas personas que trabajan en ese rubro de asistir a personas mayores y que se capacitan constantemente, están asistiendo constantemente a cursos, talleres, en fin, son personas que se preparan para la labor. Entonces yo creo que el hecho de que se haya propuesto un cambio de la denominación cuidador a asistente de persona mayor, me parece muy bien. Yo creo que es jerarquizar también y también entender que a la persona mayor, una persona mayor que tenga tiene autonomía, una persona mayor con autonomía, no debería, no se puede hablar de que necesite un cuidador. Lo que necesita es simplemente compañía, apoyo, o sea, asistente, tener un asistente para él. Y yo también pensaría igual, o sea, si yo mismo me pongo en el lugar de una persona mayor que tiene algún problema de discapacidad, pero que está totalmente, plenamente autónomo, o sea, en sus decisiones, en sus capacidades cognitivas, entonces esa persona no me tiene que cuidar, lo que tiene que hacer es asistirme, es decir, para que yo pueda ejercer mi rol como persona, o sea, que pueda tomar mis decisiones. ¿Mm? Entonces, ese es un tema muy interesante y lo vamos a conversar también con las asistentes de personas mayores que van a estar presentes en este conversatorio que se va a dar el 3 de mayo. El 15 de mayo tenemos el evento anual de actividad física. Desde ya le vamos confirmando quiénes van a participar. El licenciado Diego Yepes, de Ecuador. También estarán presentes la magíster Silvia Maranzano, la doctora Gladys Renzi y María Fernanda Bengochea. Las tres son de Argentina. Ya esta vez va a haber 3 ponentes de Argentina y una de Ecuador. Así que eso va a ser el 15 de mayo. Ya la vanguardia gerontológica está preparando la sustentación de sus conclusiones, ¿no? De todo ese trabajo de revisión conceptual que hemos tenido con el Grupo Vanguardia más de 2 años y medio, pues ya lo vamos a dar a conocer, vamos a exponer claramente cuáles son las conclusiones y cómo hemos llegado a tales conclusiones. Y así que, por tanto, también, bueno, les voy a adelantar un poquito también. Yo tengo ya un tema acá, por acá me he traído lamentablemente mi celular por acá a la mano, para decirles que también artículo, tengo un artículo que se va a publicar próximamente, tanto en castellano como en inglés, y yo creo que voy a tener que suspender un ratito el video para poder atender. Muy bien, ahorita vamos a darles un avance de lo que... Muy bien. Ya a partir del día de hoy hemos comenzado ya a promover los diferentes temas que van a ir analizando los ponentes del segundo Congreso Virtual de Vanguardia Gerontológica. Ya hemos empezado con el doctor Robinson Cuadros, la magíster Suzette Carbonell Leal, con la doctora Isolina Dabove. Es decir, ya hemos comenzado a presentar
los temas, que en los próximos días ya vamos a completar las listas de temas para que las personas se puedan inscribir. A partir del 15 de mayo van a empezar las inscripciones para el Congreso y también para que podamos verlo. A ver, vamos a ver si podemos compartir. Ajá, acá tenemos. Aquí tenemos la imagen del Congreso. El segundo Congreso Internacional Virtual, que se llama Por una nueva imagen del envejecimiento, que como ven ustedes, tiene una inscripción absolutamente gratuita, ¿ya? Está organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica, es el segundo Congreso que organiza, y realmente el año pasado tuvimos críticas muy positivas. Las personas compararon a este Congreso, el Congreso que hicimos con otro, y la verdad es que lo vieron excelente. Así que esperamos que también este año tengamos ese aprecio también de parte del público. Así que, y estamos muy motivados realmente para que este Congreso tenga un gran éxito también con los destacados profesionales que han sido invitados. La variedad de los temas, sobre todo, que se van a tratar, es muy importante. De hecho, hay personas que ya quieren inscribirse desde ahorita, ya quieren ingresar, ya quieren inscribirse, quieren... Entonces ya sí, de por sí, lo necesario es ahorita simplemente tomar la agenda y anotar y reservar las fechas, que es entre 16 y 18 de agosto, ¿no? El Congreso, que va a ser un evento realmente de gran magnitud, sobre todo por la calidad de los ponentes que van a estar presentes ahí y de los países representados, ¿no? Que van a estar Argentina, estará Brasil, va a estar Argentina, Brasil, Chile, va a estar México, Costa Rica, y también, por supuesto, Perú, claro, y otros países de Latinoamérica. Así que va a haber una agenda excelente para poder disfrutar un poco de lo que nos apasiona a nosotros, ¿no? Los temas gerontológicos. Entonces, como yo les estaba diciendo, recuerden que los martes siempre tenemos nuestros programas gerontológicos y este martes vamos a tener una entrevista a la doctora Alejandra de Jesús Rodríguez desde México. El tema que vamos a tratar principalmente es la importancia de la formación gerontológica en los profesionales de la salud. Un tema muy importante que justamente va a ser que ha sido tema de debate, ¿no? Durante la red internacional número 1, porque, como yo decía, habían dos posiciones completamente opuestas, ¿no? Unos decían que el gerontólogo es solamente el que es licenciado en gerontología, y por otro lado, había otros que decían que un médico geriatra, una enfermera o un fisioterapista que atiende a las personas mayores automáticamente se convierte en gerontólogo. Eso tampoco no fue aceptado en el debate. Entonces ahora la cuestión es que se debe, o sea, hacia dónde va la cosa, porque ya lo vamos a saber, vamos a poder escuchar a la doctora Graciela Sarez, que lo va a poner el 2 de mayo, en que va a decir, lo va a exponer claramente a quiénes deberíamos llamar gerontólogos o gerontólogas. Y de hecho, ella dijo claramente, profesional de la salud, ¿no es cierto? Un profesional de la salud que tiene formación gerontológica, correcto, ¿no es cierto? Gerontólogo, correcto, gerontólogo. Pero no aquel que no tiene formación gerontológica. Es decir, o sea, incluso puede ser un médico geriatra, pero que obviamente él atiende la cuestión de la salud, ¿no? Está centrado en eso. Y hay que recordar que un gerontólogo ve las cuestiones de una manera holística. Tiene que ver todos los aspectos que tienen que ver con el envejecimiento y con las personas mayores, todo. La parte biológica, psicológica y social. Y cuando hablamos de la parte biológica, no estamos hablando solamente de geriatría. Ojo, no vamos a confundir con las cosas. Geriatría es una especialidad médica. Es especialidad médica, entonces está centrada en las patologías que son, digamos, más frecuentes en las personas mayores, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, no hay que confundir. Hay otra cosa que se llama biogerontología, que es justamente
la parte de la gerontología que estudia el envejecimiento biológico. Y eso es también muy importante decirlo, ¿ya? O sea, no decir que porque yo soy un psicogerontólogo o un gerontólogo social, no me compete ni me interesa a mí el tema biológico. No puede ser así, porque sencillamente cuando hablamos de envejecimiento, estamos hablando de una unidad, una cuestión holística, es decir, tenemos que comprender los tres aspectos, aunque no seamos especialistas. Es decir, es una cuestión de cultura. Una persona, por ejemplo, que lee, que se informa, ¿no es cierto? Incluso si no es profesional, puede acceder a esa comprensión. Es decir, entender qué cosa es el envejecimiento, qué características tiene. O sea, la cuestión conceptual es algo que uno puede leer, que puede reflexionar sobre ello. Y yo creo que eso a veces nos falta un poquito revisar las cosas. A veces simplemente acatamos, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado a un ponente muy famoso que dijo tal y cual cosa, y por el hecho de que dijo tal cosa, tal persona, entonces yo asumo que eso es lo verdadero, lo correcto. ¿Es así o no? Claro que no. Siempre tenemos que pensar, siempre tenemos que pensar. Entonces, la cuestión es, y también otra cosa, la multitud. Miles y miles de personas afirman y dicen que las cosas son así. Entonces nos vemos influenciados, ¿no? Por ello, y afirmamos que también es lo correcto, ¿no? Que es lo correcto, ¿por qué? Porque como son miles de personas que lo dicen, así debe ser. No, no nos dejemos avasallar por ese tipo de cosas. Y hay que recordar una cosa que, además, la gerontología es una, como todas las ciencias o disciplina en general, evoluciona. ¿Mm? Se introducen introducen cambios. Hay una cuestión que tiene que ver justamente con los cambios que se van dando a nivel de la sociedad, la investigación científica misma, ¿no? Todo. Entonces, toda esta renovación, un momento dado, tiene que generar también una renovación de los conceptos, ¿no es cierto? De lo que antes pensábamos. Antes nosotros teníamos una idea acerca de cómo eran las personas mayores, ¿no? Y ahora, de repente, hoy ya tenemos que pensar de otra manera. Pensábamos que la vejez comenzaba a los 60 años y ahora ya no podemos afirmar eso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que pensar que antes nunca se hablaba de edad biológica y simplemente se hablaba de la edad que tú tienes en tu documento de identidad, nada más. Pero ahora ya está muy fuerte el tema de la edad biológica y por lo tanto ya no podemos expresar con tanta facilidad las cosas, decir, yo creo que la cuestión es que nuestra actitud siempre tiene que ser de cautela, escuchemos bien, reflexionemos sobre lo que las personas nos dicen, ¿no es cierto? Entonces, no nos dejemos avasallar. Por ejemplo, viene el ponente este y hace una afirmación. Y cuando alguien afirma algo, está obligado a sustentarlo. Acá no se trata de axiomas, se trata de una cosa que tienes la obligación de sustentar. Si yo digo que el envejecimiento comienza desde el nacimiento, pues tengo que sustentarlo. O sea, no es cuestión de que yo digo esto y porque que me parece. No, tienes que sustentar, explícamelo. A ver, ¿cómo es eso del proceso? Si acá la OMS me dice que el envejecimiento se trata básicamente de pérdidas, ¿no? Entonces, ¿cómo la persona, el ser que recién está envejeciendo, cómo va a estar envejeciendo? Entonces, la cuestión es, hay que aclarar las cosas, o sea, hay que ver hasta qué punto nuestros conceptos no están colisionando ya con la realidad o simplemente colisionan entre ellos. O sea, una definición contra otra, ¿no? Es decir, el caso que estoy diciendo yo, la cuestión de la OMS y las otras. Ahora, como yo decía también anteriormente, ya las canas, por ejemplo, las canas, la escasez de cabello o las marcas en el rostro,
no deberían definir eso como características de la vejez. Se podrían, yo afirmo que son parte del proceso de envejecimiento, sí. O sea, son marcadores, o sea, que te indican que has envejecido, sí, pero de que decir que tú estás pasando a una etapa nueva que se llama vejez, yo creo que ahí las cosas son un poco más complicadas, porque algunas personas, algunas personas, por ejemplo, pueden estar, eh, digamos, verse como una persona mayor y sin embargo su nivel de, ¿cómo podemos decir? Las capacidades que tiene cognitivas, físicas, de todo, está igual como antes, como estaba antes. O sea, no ha tenido mayor transformación. Entonces, esta persona con mucha razón, él va a decir, no se siente que él, como lo que antes decían viejo, ¿no? Antes decían, la gente decía, no, él no se siente viejo. ¿Por qué? Porque él ha conservado plenamente todas sus capacidades físicas. ¿Te das cuenta? Su funcionalidad. Una de las propuestas es esta, que la funcionalidad, los niveles de funcionalidad son los que deberían, ¿no? Eh, explicar si una persona está o no en una etapa distinta, ¿no? Entonces, eso hay que pensarlo. Entonces, las canas, ¿qué son? ¿Una expresión del envejecimiento? Sí, pero no necesariamente de la vejez. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las canas ya las tenemos nosotros desde jóvenes. Lo que pasa es que de repente no son muy notorias, pero ya están ahí. A los 30 años, 35 años ya tenemos las canas. Ya están ahí, ¿no? Entonces ya tenemos las primeras arruguitas, que se llama la patita de gallo, que le llaman. Entonces, pero esos no son indicios, no podemos considerar eso como signo de vejez, sino de envejecimiento, sí, de envejecimiento de la piel. ¿Por qué? Porque es lógico, la vida es así. O sea, de todas maneras, hay un proceso de envejecimiento, que está como parte de la vida, ¿no es cierto? Y es normal. Pero acá lo más importante que diría yo, lo que deberíamos nosotros preservar principalmente es nuestra capacidad, nuestras capacidades básicamente de lo que podemos hacer, ¿no es cierto? O sea, seguir haciendo lo que hacemos ahora, seguir haciéndolo de la misma forma. Ahora, por ejemplo, en el caso de cuando uno de joven, por ejemplo, hizo actividad física, por ejemplo, le gustaban los deportes, hacía piruetas y bailes muy movidos y todo eso, de hecho, y está demostrado que eso forma también una base física para el futuro. Ajá. Y ahora, pero también me dicen una cosa, que hay cosas que de repente queremos hacer cuando somos mayores y ya no podemos, pero no se debe a que seamos mayores necesariamente, sino se debe a que nunca lo hicimos. Por ejemplo, a veces queremos hacer algún tipo de pirueta, alguna cosa, ejercicio un poco complicadito, y lo queremos hacer cuando ya cumplimos 60 y tantos años y ya no lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer porque tengamos un problema, ni porque tengamos discapacidad, simplemente que no hemos desarrollado el hábito para poder hacer ese tipo de movimientos. Entonces, obviamente no vas a tener esa habilidad, pues no la has desarrollado anteriormente, ¿ves? Entonces, pero no es por un tema de vejez tampoco, es un problema, es una cuestión que tiene que ver con algo que nosotros no hacemos, que nunca hemos hecho. Igual yo, por ejemplo, yo soy muy ágil, puedo correr, puedo hacer de todo, piruetas, bailar, un montón de cosas, pero de repente a mí se me ocurre hacer alguna especie de acrobacia, algo que no he hecho nunca, probablemente no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no he desarrollado esa habilidad, ese hábito. Ahora, eso no quiere decir que nosotros, siendo mayores de 60 años, no podemos desarrollar hábitos nuevos. Claro que sí podemos hacerlo, claro, pero
Obviamente ya no va a ser todo, ya no va a ser tan complicado como antes, pero podemos ir también de poco a poco, ¿no? Podemos ir de poco a poco, o sea, es decir, de repente no vamos a poder entrar a realizar una actividad eh, muy dinámica, ¿no? Cuando de repente no nos hemos acostumbrado a eso y por eso nos cuesta. O sea, por eso es que es muy importante decir que lo que es el estilo de vida es el que va a determinar nuestro futuro finalmente. Es el estilo de vida. Es decir, las cosas en las que tú te has acostumbrado, te has adaptado, eso es lo que menos se pierde. Es decir, cuando tú has desarrollado ciertas habilidades y ciertas capacidades, esas capacidades y habilidades es lo que se conserva más, ¿no? Eso no quiere decir que uno pueda desarrollar nuevas capacidades y habilidades de cosas que nunca ha hecho, pero no necesariamente tienen que ser físicas. Puede ser algún tipo de entrenamiento en escribir, por ejemplo, algo que tiene que ver con el aprendizaje cognitivo. Hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo y seguir desarrollándonos como personas. Así que, entonces la cuestión es que sí, es cierto que cuando nosotros hacemos cosas de jóvenes, algún tipo de ejercicio o algún tipo de actividad, eh, es lógico que esto pueda seguir ocurriendo en nosotros. Es decir, si yo desarrollo una gran capacidad para moverme, ¿no? Entonces esa capacidad grande que tengo para moverme va a seguir siempre, seguramente, ¿no? Hasta, claro, de repente en el momento en el que ya la persona entre a un periodo de envejecimiento más avanzado, es decir, que ya se llamaría lo que podríamos estar en lo que llaman vejez, ¿no? Entonces la persona ya no va a tener el mismo ritmo, la rapidez que tenía antes, pero no quiere decir que no pueda seguir haciéndolo. O sea, sí va a poder seguir haciéndolo, pero de repente ya un poco más a otro ritmo más menor, ¿no? En todo caso, como ustedes ya saben, el envejecimiento es un tema complejo, es un tema que hasta ahora necesitamos más información, necesitamos más estudios científicos, ¿no? Con respecto al envejecimiento para poderlo comprender mejor. Entonces, entender que si bien nosotros podemos tener alguna discapacidad, además, pues podemos tener fortalezas también. Es decir, de repente no tenemos de una, pero tenemos de otra, ¿no? Es decir, mantener también su autoestima, ¿no es cierto? Su amor por la vida. Eso es muy importante. Una persona que ama la vida, aunque tenga dificultad, aunque tenga discapacidad, igual quiere salir adelante, siempre está motivado, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una persona mayor es que caiga en la depresión, en que piense que ya su vida no tiene valor, que no tiene importancia. No, la vida nos da oportunidad cada día. Cada día nosotros tenemos capacidad para seguir aprendiendo más cosas, de seguir vinculándonos con personas positivas que nos transmitan contenidos interesantes, que nos hagan pensar en cosas interesantes, que sean valiosas, ¿no? Y evitar las personas tóxicas, ese tipo de personas que vienen con malevolencia, ¿no? Eh, y que dicen cosas tontas, absurdas, que no nos ayudan a nada, ¿no? Entonces, no, tampoco eso no es. Entonces, la idea también es que la persona mayor conserve y que sea respetado ampliamente en su autonomía. Por eso digo yo, si una persona es autónoma, es decir, dueño de sí mismo y de sus capacidades, su voluntad, así se encuentre con discapacidad, él no necesita cuidador no, cuidador para los niños o para las personas que están con demencia. Esa persona necesita un asistente, una persona, yo tengo a mi asistente. Y tengo testimonios muy interesantes también de personas que trabajan
como asistentes de personas mayores. Y efectivamente, una de ellas también va a estar presente en el conversatorio que vamos a hacer el 3 de mayo, compartiendo experiencias, que me cuenta que ella es asistente efectivamente de una doctora que ha perdido un poco la audición, ¿no? Y, y él le ayuda, ¿no? Le asiste. Entonces hay esta cuestión que es importante cuando una persona mayor tiene alguna dificultad que le pueda complicar la vida. No necesita un cuidador, necesita simplemente una persona que acompañe, que asista, nada más. Y hay que tener vida social, porque el hecho de que uno resida en un lugar solo no significa mentira eso de que depresión, que tal, nada, eso son tonterías. Yo, cuando una persona tiene amor propio, sabe lo que uno vale, ¿no? Y tiene su espiritualidad también. Ojo que cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando necesariamente de religión, ¿no? Una persona puede tener diferentes niveles de espiritualidad distintos. ¿Por qué? Porque uno es de una religión, otra tiene otra religión, bueno, y otros no tienen religión y también son muy espirituales. ¿Por qué? Porque saben valorar la condición humana, tienen valores, tienen ética, ¿no? Entonces, esas personas, a pesar de no tener ninguna religión, sin embargo, son positivas, son personas que no hacen daño a nadie, al contrario, más bien motivan a otros a seguir viviendo, a seguir desarrollando, porque la vida tiene que seguir. Más allá de todo, de nuestras creencias, nuestra vida tiene que ser lo mejor posible, ¿no? Yo creo que eh, todo el tiempo en el tiempo que hemos vivido, también hemos ganado la experiencia, hemos ganado la experiencia de vida, que también nos ayuda a nosotros a reflexionar mejor, ¿no? Una capacidad de reflexión mejor, más plena. ¿Por qué? Porque justamente los años de vida enseñan también. Todas las experiencias de la vida, eso es cierto. Eso, por más de que digan que es algo común, que se habla bastante, pero es cierto que sí. ¿Quién no puede decir que una persona que ha vivido más tiempo no va a tener un conocimiento de la vida mucho mayor que una persona muy joven, por ejemplo? Entonces, hay que valorar este hecho de que una persona tiene que tener esa autoestima, mantener esa autoestima, esa capacidad de resiliencia, que es la de adaptarse a las situaciones que pueden ser complicadas para uno, porque cuando tú eres resiliente, tú eres una persona que puede superar, ¿no? Superar esas dificultades, las trabas que puedas encontrar, porque tú vives, sales adelante. Entonces, es importante, por eso es el concepto de resiliencia que ustedes han escuchado seguramente en alguna conferencia de algún psicólogo, ¿no? El psicólogo, o sea, resiliencia es la capacidad que tenemos para enfrentar a los hechos que puedan ser cosas negativas, pero que los superamos. Los superamos y salimos adelante. Y seguimos con una sonrisa. Así es, así es. Entonces, nosotros, el amor a la vida, ¿no es cierto?, que también implica un respeto, el respeto por la vida de los otros, no solamente por la nuestra, porque a la larga, el egoísmo, el centrarse solamente en uno mismo y solamente pensar en uno mismo y ser indiferente ante el sufrimiento, ante los padecimientos de otras personas, tampoco no nos ayuda. Yo creo que más allá, porque hoy en día hay egoísmos de todo tipo. Yo voy a decir una cosa, hay un egoísmo que es un tema de persona, o sea, el egoísta que quiere acaparar las cosas para uno sin importarles lo demás, que se queden a un lado. Y también hay el egoísmo de familia, y esto hay que decirlo, egoísmo de familia también. ¿Cómo es esto? La gente dirá, pues Luis, ¿qué me está diciendo con esto de egoísmo de familia? Lo que queremos decir es que también tiene que haber una calidad en la valoración de la vida y las relaciones humanas, es decir, que van más allá de la persona, ¿no es cierto?
y más allá incluso de la misma familia. Es decir, nosotros no podemos tampoco ser egoístas o ser indiferentes ante el dolor, el sufrimiento de las personas que no son de la familia. No, yo soy una persona buena porque yo estoy pendiente de mi familia y adoro a mi familia y por eso soy bueno. No es así tampoco, o sea, no es cuestión de eso. La cuestión es valorar el sentido de la vida del humano, ¿no es cierto? Más allá del hecho de que sean tus familiares o no. Yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad, porque eso es, al final de cuentas, la cuestión espiritual, la cuestión que nos define qué tipo de personas somos. Entonces, cuando en este proceso de envejecer, desarrollamos experiencias y habilidad. Ahora, tampoco hay que idealizar la vejez, ni tampoco idealizar a las personas mayores, porque así como hay personas mayores, muy buenas personas, que tienen todos los atributos, hay personas mayores que son delincuentes, ¿no? Que han tenido toda una vida de delincuencia, han hecho crímenes de todo tipo, y bueno, ahora son personas mayores, pero ojo, nosotros somos lo que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Eso es lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida es lo que somos ahora. No es como la gente lo dice. Entonces, hay que pensar que, por lo tanto, las personas mayores, ¿no? Las personas mayores no hay que idealizarlo en el sentido de que no así como no vamos a ser prejuiciosos y hablar de las personas mayores de debilidades y de cosas como los edadistas, ¿no? Como en el edadismo, pero también hay que reconocer que hay personas que siempre han tenido actitudes negativas, malévolas, ¿no? Cuando eran jóvenes, cuando eran maduros, y lo siguen teniendo cuando son mayores. Eso es real. Entonces no se trata tampoco de idealizar. Acá no vamos a idealizar. Acá tenemos que hablar las cosas claras. Hay narcotraficantes que tienen 70 años, ¿no es cierto? ¿No? Que destruyen familias y a todo tipo. Entonces, por lo tanto, una persona por ser mayor tampoco no se va a convertir en bueno, ¿no? Es una buena persona. Eso tiene que ver con la vida que hemos llevado, cómo nos hemos educado, cómo nos hemos formado, ¿no? Entonces, eso también hay que ver. O sea, ya una cosa, está muy bien, sí, que promovamos a las personas mayores. ¿Por qué razón? Porque las personas mayores son objeto de discriminación y hasta ahora lo siguen siendo. Aunque claro, ya las cosas están mejorando, pero todavía falta. Entonces, eh, eso es un tema muy importante. Entonces, como es necesario promover a las personas mayores, o sea, visibilizarlas más de lo que ya están, sí, siempre será importante eso. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho edadismo en la sociedad. Y en la medida en que nosotros publiquemos mucho sobre el tema, fortalece una imagen positiva, siempre y cuando comuniquemos bien. Es decir, no comunicar estereotipos ni personas para dar pena, no. No se trata de que personas den pena, ni tampoco ver solamente personas bailando o saltando, no, tampoco. La idea es enfocar la realidad de una manera adecuada para promover mejoras. A veces también tenemos que hablar de las cosas tristes, tenemos que hablar también del abandono, por ejemplo. Hay personas mayores que necesitan ayuda y están abandonados por su familia, ¿no? Entonces, sí, existe todo eso. O sea, hay que ver la realidad. Y la realidad tiene muchas cosas que mostrarnos, ¿no? Nos puede mostrar a una persona mayor que se lanza en paracaídas, ¿no? Que hacen pesas y son modelos y todo eso, pero al mismo tiempo también hay personas mayores que delinquen y que siempre han sido y que son jefes de mafias y ese tipo de cosas. Es decir, hay de todo. ¿Por qué? Porque simplemente todos somos diferentes. La señora Mari es diferente, el señor Magno es diferente y todas las personas en general, todos son distintos. Todas las personas somos distintos. No podemos decir que las personas mayores son un bloque de personas
con un tipo característico de persona. No existe ninguna persona mayor típica. No hay persona mayor típica. Hay personas mayores diferentes. Ahora, lo que pueden haber es la prevalencia de ciertas enfermedades. Cierto que hay una prevalencia, por ejemplo, de la artrosis, de las enfermedades articulares. Hay varios tipos de enfermedades que se dan o se acrecientan durante la vejez, es cierto, pero tampoco se puede decir que por ello todas las personas mayores son personas con achaques, personas con enfermedades. No, no necesariamente. Eso tenemos que tenerlo bastante claro. ¿Ah? Eso sí. Entonces, eh, ese es el punto en el que tenemos que centrarnos. Ahora también, con respecto a una manifestación de unas personas que están en la agenda anti-envejecimiento, ellos manifiestan que el ser humano debería enfrentar no a los signos del envejecimiento, o mejor dicho, a los efectos negativos del proceso de envejecimiento, sino que deberían combatir el envejecimiento mismo. Esta es una cuestión muy polémica, ¿no? Porque se encuentra hay ese propósito también en gran parte de la investigación que se está realizando. Se ha descubierto muchas cosas que se están, por ejemplo, el tema de la epigenética, por ejemplo, cómo se modifican el ADN, produciendo cambios importantes en nuestro cuerpo. Hay muchas cosas que hoy en día se están hablando y que tienen que ver con el envejecimiento en sí. O sea, la idea es que algunas personas afirman que el envejecimiento puede ser combatido, es decir, que podemos alterar el envejecimiento y evitar que avance. Ahora, este tema, que es bastante peliagudo, porque hay muchas posiciones encontradas acá en este tema, algunos dicen, por ejemplo, los que están hablando del tema de la nueva longevidad, dicen que la nueva longevidad principalmente es calidad de vida, es decir, vivir bien, y no vivir más, sino vivir bien. Este es el tema de lo que plantean, pero también hay que decir que cuando nosotros hablamos de longevidad y este es y el significado de lo que es el término longevidad, significa larga vida. Ojo, longevidad es larga vida. Entonces, sin embargo, ellos nos hablan de que no vamos a vivir más. Entonces, ¿cuál sería la cuestión de la nueva longevidad? La nueva longevidad te ofrece que vas a vivir mejor. O sea, no vas a vivir más, sino que vas a vivir mejor. Eso es lo que dice la postura de la nueva longevidad. Sin embargo, eh, yo creo que más allá de todo lo que se diga, el ser humano aspira a lo mejor, ¿no es cierto? ¿Quién no puede decir que vivir más y mejor, ¿no? Decir así, vivir más y mejor. Porque claro, la idea es que si tú vas a vivir varios años más, ¿en qué condiciones vas a vivir esos años, no? Esa es una preocupación. Van a decir, voy a estar de repente ya totalmente discapacitado, ya no voy a, de repente, estamos asumiendo que si vamos a vivir más, ¿en qué condición vamos a llegar también, no? Entonces, la cuestión aquí es, ¿qué es lo que queremos realmente? ¿A qué aspira realmente el ser humano? ¿No? ¿El ser humano solamente quiere vivir más o quiere vivir mejor o simplemente quiere todo? ¿No? O queremos todo. Entonces, ahora, la ciencia avanza, avanza y no se detiene. Hay muchísimas cosas que hoy serían inimaginables para personas del pasado, de los años 50 y 60, le parecería algo que si yo estuviera en este momento, en los años 50, y le dijera algo de lo que está ocurriendo ahora, simplemente me van a llevar al manicomio, me dice que soy loco, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo era inimaginable las cosas que hoy día se pueden hacer, cómo la medicina ha avanzado tanto, la cirugía, muchísimas cosas que hemos avanzado. Entonces, por eso es que también
la vida se extiende poco a poco también. Las personas están viviendo más. Y en muchos casos, el avance de la medicina está logrando que las personas lleguen a pasar los 60 años en mejores condiciones que antes. Además, estamos aprendiendo también el tema de la nutrición. La nutrición es importantísima. Yo creo que ahí tenemos que incidir muchísimo. Si es que nosotros queremos vivir bien, ¿no? E incluso un poquito más de lo normal, ¿qué necesitamos? Tener una actividad, un envejecimiento muy activo, muy saludable. ¿Y cómo se logra eso? Alimentándose bien. Nuestra mente también tiene que alimentarse de cosas positivas. No podemos estar llenos de negatividad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que lograr tener esa motivación, ese equilibrio que nos lleva hacia cosas positivas. Entonces, porque ¿de qué valdría? Es cierto, la gente dice, de vivir más y vamos a vivir de repente demasiado dependientes. Pero también hay una cuestión acá. Cuando una persona llega a ser longevo, es porque es saludable, ¿no? Porque si no, ¿cómo hubiera llegado a longevo? Muy difícilmente una persona que tenga la salud precaria no va a ser longevo, probablemente va a fallecer incluso antes del promedio de vida de la persona. Entonces, es ahí cuando tenemos que pensar. Entonces, cuando estamos hablando de persona longeva, estamos hablando de una persona que supera, ¿no?, el promedio de edad. Eso es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en Japón, por ejemplo, para llamar a alguien longevo, ¿qué podríamos decir? Alguien que tenga más de 100 años, ¿no? Porque ya sabemos que en Japón hay una longevidad increíble. O sea, es decir, es normal que las personas pasen de 90 años en muy, muy buenas condiciones. Entonces, no sabemos todavía suficientemente por qué, ¿no? Incluso hay zonas que llaman las zonas azules, las zonas donde las personas viven más. Y todavía hay misterios que descifrar ahí. ¿Por qué razón en Costa Rica, ¿no?, hay unas zonas que se llaman las zonas azules en Costa Rica, donde las personas viven, que son centenarios, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué se debe? ¿No? ¿Cuáles son las condiciones climáticas, el aire, el estilo de vida o varios elementos en conjunto, ¿no?, que unen eso y que hace que las personas puedan vivir más? Esas son las llamadas zonas azules, que hoy día se está investigando bastante. También hay que decir que cuando hablamos también de la gente que habla del evitar el envejecimiento, debemos entender que en este momento no existe posibilidad alguna de detener totalmente el envejecimiento. Primeramente, el envejecimiento es un proceso natural de la vida, primeramente, ¿no? Ahora, el hecho que sea natural, ojo, no quiere decir que porque es natural, entonces yo no voy a hacer nada contra él. No, sí vamos a hacer, ¿y qué cosa vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad saludable, sana, ¿no es cierto? Adecuada. Entonces, para vivir mejor y lo más que se pueda y mejor, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, estamos viendo que cuando hablamos de longevidad, es muy raro que una persona llegue a ser muy longevo con un estilo de vida precario. Es muy difícil que eso sea así. Ahora, algunas personas están utilizando el término personas longevas como si fueran personas mayores. No es así, pues. Personas longevas son las personas que están encima del promedio de la edad. Y personas mayores se les denomina a todas las personas mayores de 60 años. O sea, no es lo mismo. Personas longevas y personas mayores no significan lo mismo. Igualmente, ahora ustedes van a ver por las redes sociales muchísimo que dicen senior, 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 ¿no? El término inglés, pero ese término seniors tiene doble significado, ya, o sea, es un término ambiguo. Básicamente se utiliza principalmente para cuestiones profesionales y de trabajo. Y una persona puede ser senior a los 50 años,
o 45 años o 50 años por su amplia experiencia. Entonces no tiene, al menos en el idioma, nuestro idioma, no es un sinónimo. O sea, no puedes decir que seniors equivale perfectamente a personas mayores. No, no es así. Y entonces ahora, como algo que también un escritor decía bien claro, es lo que se llama la guachafería, ¿no? Ese es un término de origen, creo, peruano, que se refiere a cuando a veces utilizamos un lenguaje extranjero o que no es de un palabras de un lenguaje extranjero, eh, cuando en realidad nosotros tenemos palabras adecuadas en nuestro idioma que pueden expresar cuáles cosas y tales cosas, todo. O sea, tenemos las herramientas del idioma, las herramientas lingüísticas necesarias y no tenemos razón para decir una palabra en inglés, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo decir economía de las personas mayores, ¿por qué tengo que decir silver economy y cosas así? No lo veo el motivo. ¿Por qué tenemos que estar utilizando términos que no son los de nuestro idioma, ¿no? Que estará bien para los ingleses, para los norteamericanos, perfecto, está muy bien, pero para nosotros eso es economía, silver economy, ¿no? Entonces, ¿qué significa silver economy? Entonces, ellos están plateados, eso es lo que están diciendo. Entonces, a las personas mayores ahora le dicen los plateados, le dicen los grandes, y no sé cuántas cosas más están inventando. Pero yo voy a decir una cosa bastante clara. Aquí se trata de ser profesional, de ser una persona correcta y que emplea los términos correctos. No podemos estar jugando con los términos, como a mí me parece, porque esa es una cuestión arbitraria que no es profesional. No corresponde a un profesional expresarse con términos de origen coloquial que no corresponden. Entonces, hoy en día se ha rescatado, se ha considerado que persona mayor es el mejor término para denominar a las personas mayores que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque destaca primeramente su calidad de persona y también porque incluye también, es muy inclusivo, ¿no? Cuando tú dices personas mayores, ya estás hablando de hombres y mujeres, ¿no? En general. Antes era adultos mayores. Sin embargo, nosotros sabemos que en el idioma castellano, eh, cuando tú decías adultos mayores, ya estabas también incluyendo a las mujeres, también. Pero ahora, con esta tendencia, pues ahora del lenguaje inclusivo, entonces se ha decidido cambiarlo así. Pero sí recuerdo que por mucho tiempo ha sido así. Ahora, por ejemplo, eh, no debemos utilizar, por ejemplo, un mal uso del lenguaje, del idioma, por ejemplo, porque cuando ustedes seguramente habrán ido a un evento y por ahí han escuchado el narrador, la persona que se para ahí delante del escenario dice, saludos a todos y todas, ¿no? Así dicen, ¿no? Saludos a todos y todas. Eso es totalmente aberrante en el sentido gramatical, o sea, no es correcto dentro del idioma castellano. Yo creo que a mí me encanta, por ejemplo, la manera como los norteamericanos en su idioma expresan muy bien los sexos cuando, por ejemplo, ustedes han visto la entrega del Oscar, ¿no? ¿Han visto ustedes la entrega del Oscar? ¿Qué cosa dicen? Ladies and gentlemen, ¿no? Ladies and gentlemen, damas y caballeros. Entonces, yo creo que, y también en castellano, cuando ustedes habrán escuchado algunas veces que dicen damas y caballeros, ¿no? Entonces, en ese caso, me parece una manera muy elegante, muy correcta de expresarse, ¿no? Es adecuada. Entonces yo creo que en lugar de hacer una destrucción de nuestra gramática hispana, deberíamos utilizar términos como estos, ¿no? Entonces, y justamente como en este caso con mayor razón, porque ellos ponen primero a las damas, ¿no? Damas y caballeros.
Entonces, eso es muy interesante, que hay que analizar también la manera como nos expresamos y que es muy importante para la vida. Ahora lo que voy a hacer en este momento, ya que falta poco tiempo, vamos a compartir pantalla y les quiero invitar a todas las personas que todavía no se han unido a la Central Gerontológica Internacional y hablar los motivos y requisitos para unirse a la Central Gerontológica Internacional. La Central Gerontológica Internacional, CGI, permite compartir valiosa información y espacios para exponer ideas con profesionales y técnicos de 19 países. La CGI es una institución con alto nivel de actividades académicas y promotoras que constituyen una plataforma para el profesional, colaborando con una visión iberoamericana del envejecimiento. Yo diría que vamos a llegar ya a nivel mundial, porque ya tenemos a unas personas de Italia, ¿no? y de Portugal también. Las actividades llegan a ser hasta 17 en un mes. Tenemos unidades especializadas donde los miembros asociados pueden participar en más de una unidad, que puede ser la unidad social y de derechos, la unidad de salud y actividad física, la unidad de psicología, la unidad especial de revisión conceptual que se llama Vanguardia Gerontológica. Existe la red de colaboradores internacionales, la número 1, que es exclusiva para profesionales, y la número 2, que es para técnicos, estudiantes avanzados y representantes de personas mayores. Estamos publicando en todas las redes sociales importantes, compartiendo información cada día. Estamos promoviendo nuevos desarrollos en la gerontología, impulsando cambios necesarios para una gerontología científica y una cultura gerontológica difundida. A ver, pasamos al siguiente. Ya, entonces, te invitamos a asociarte a la Central Gerontológica Internacional y participar en nuestras unidades especializadas. Como asociación sin fines de lucro, necesitamos su apoyo para la enorme tarea y las grandes metas. La cuota asociada es de $5 mensuales para todos los amigos de los distintos países y 20 nuevos soles para los que son de Perú. Reciben su acreditación correspondiente. Estamos creciendo mucho, pero con tu apoyo seremos mucho más. Así que puedan comunicarse por el WhatsApp que ven en pantalla, 051 988 17 8678 conmigo, Luigi Vidal Rivas, que soy el director general de la institución, que gustoso les va a atender en el momento que ustedes deseen. Habrá, y también, por supuesto, tienen grandes eventos para participar. El simposio, la agenda pendiente del envejecimiento, la actividad académica anual de la Red Internacional número 1, el evento anual de la Unidad de Salud, el evento que ya lo hemos realizado ¿no? Ese recientemente, el evento anual de actividad física, el evento anual de derechos, el evento anual de la Red Internacional número 2, el evento anual de psicología, la jornada gerontológica de aniversario de la Central, otro simposio de vanguardia gerontológica y su evento de sustentación de conclusiones. Además, nuestras actividades mensuales de las diversas unidades y los programas de entrevistas y comentarios. Estamos en todas las redes sociales importantes publicando cada día. Así que están invitados a formar parte de la gran red de la Central Gerontológica Internacional. Bueno, lo vemos el día martes en que vamos a tener una entrevista muy interesante con una doctora que también está formándose está en formación gerontológica y que nos va a responder algunas preguntas muy interesantes sobre la importancia que tiene que haya una formación gerontológica, por ejemplo, en los profesionales de la salud. Muy bien, y ahora sí nos despedimos.